Hola, soy Joan, bienvenidos a mi canal. En este nuevo vídeo de inglés os vamos a enseñar cómo se hace el past simple, ¿vale? El pasado simple en inglés. Como decimos siempre, no vamos a incidir en temas de pronunciación, simplemente lo que queremos es ayudaros y ver cómo se hace, en este caso, el pasado simple. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta para hacer el pasado es que existen en inglés verbos regulares y verbos irregulares, ¿vale? En el próximo vídeo os voy a hacer un vídeo sobre los verbos irregulares y vamos a ver la mayoría de los verbos, los que utilizamos más de verbos irregulares, ¿vale? Supongo que a todos nos suena que hay una lista de verbos irregulares, ¿vale? Que hay 3 columnas, la primera que es del presente, la segunda que es del pasado simple y la tercera columna que es el participio, ¿vale? ¿Cómo sabemos si un verbo es regular o irregular? Bueno, pues no hay una manera para saberlo. La única manera de saber si es regular o no es sabiéndonos la lista de los verbos irregulares, ¿vale? Si no nos aparece en la lista de verbos irregulares, será regular, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos el pasado de los verbos regulares? El pasado de los verbos regulares lo que hacemos es añadir ed al final del verbo. Es decir, tenemos aquí el sujeto, tenemos el verbo en presente y le añadimos una ed, ¿vale? Por ejemplo, el verbo play es un verbo que es regular y si le añadimos ed, played, nos queda un verbo ya en pasado, ¿vale? La traducción nuestra de esto sería yo jugaba o yo jugué. Los irregulares, los verbos irregulares, lo que ponemos es el sujeto más la segunda columna. En este caso, por ejemplo, si tenemos el verbo go es un verbo también que es irregular, por lo tanto, pondríamos aquí we, por ejemplo, el sujeto, y el pasado del go es went, ¿vale? Aquí no hay una norma para los irregulares, cada uno tiene su forma concreta, ¿vale? Pero bueno, lo que hemos dicho, en el próximo vídeo os vamos a poner una lista de los verbos que utilizamos más en pasado, ¿vale? Y así vamos viendo cuáles son sus pasados irregulares. Aquí, por ejemplo, si hacemos el pasado, ¿vale?, de un verbo regular y de un verbo irregular, si tenemos aquí los sujetos, que serían los pronombres, ¿vale? Tenemos el I para el yo, you para tú o vosotros, he, que sería para él, she, que sería para ella, it para esto, we para nosotros y they para ellos o ellas. Simplemente nosotros, si sabemos que el verbo es regular, le añadimos ed y tenemos el pasado. Por lo tanto, cualquier pronombre de estos o cualquier nombre, cualquier sujeto, no tiene por qué ser estos pronombres del sujeto, puede ser cualquier persona, cualquier cosa. Si le añadimos el verbo terminado en ed, tenemos ya el pasado, ¿vale? I played, you played, he played, yo jugaba, tú jugabas, él jugaba, ¿vale? Si tenemos un verbo irregular, el verbo irregular, en este caso hemos visto que el pasado se hace con went y lo mismo, pondríamos cualquier pronombre que haría de sujeto más el went. Es decir, I went, you went, he went, ¿vale? Yo iba o yo fui, tú ibas, tú fuiste y tenemos ya hecho el pasado. Para ver el negativo. El negativo es un poco más fácil en el sentido que en el negativo nos da igual si el verbo es regular o es irregular, ¿vale? El negativo lo que hacemos es poner el sujeto delante, ponemos did not o su forma corta, el didn't, ¿vale? Utilizamos el auxiliar did para hacer el negativo y luego ya ponemos el verbo en infinitivo. Como el verbo lo ponemos en infinitivo, esto ya nos simplifica el tema de saber si el verbo es regular o es irregular, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros tenemos la oración I played, ¿vale?, yo jugaba, si lo queremos hacer en negativo, lo que pondremos es
el sujeto que tengamos, ponemos didn't y luego ya ponemos el verbo en presente, que en este caso, si es un verbo regular, lo que hacemos es quitarle la ed, que es lo que teníamos al principio, y ponemos I didn't play. Yo no jugaba, ¿vale? Si tenemos un verbo que es irregular, por ejemplo, you went, ¿vale? Tú fuiste o tú ibas, igual, lo que ponemos es el sujeto, en este caso tenemos you, ponemos para hacer el negativo, es decir, ponemos didn't, que es el auxiliar que nos sirve para decir que no en pasado en inglés, y ponemos el verbo en presente, ¿vale? En infinitivo. Es decir, aquí pondríamos you didn't go, ¿vale? Tú no fuiste. Por lo tanto, vemos que para hacer el negativo, bueno, es un poco más sencillo en el sentido de que no necesitamos saber cómo se hace el verbo en pasado en el sentido de si es regular o si es irregular. Vemos también el interrogativo, ¿vale? Para hacer las preguntas. Para hacer las preguntas también utilizamos el auxiliar, el did, que en este caso ponemos también el sujeto que necesitamos y el verbo también en infinitivo. Es decir, para hacer las preguntas también nos da igual si el verbo es regular o si es irregular, ¿vale? Porque si sabemos el infinitivo o el presente del verbo, podemos hacer las preguntas en pasado. Podemos poner, por ejemplo, did you study, ¿vale? ¿Estudiaste tú? ¿Vale? Sin la ed, es decir, ponemos el did, ponemos el sujeto y ponemos el verbo en infinitivo. Este verbo study sería un verbo regular que, si fuera en afirmativo, lo pondríamos terminado en ed. Y si hacemos, por ejemplo, otra pregunta de un verbo irregular, did you sleep, por ejemplo, ¿dormiste tú? ¿Vale? Igual, ponemos did, ponemos el sujeto y ponemos el verbo en presente o en infinitivo, ¿vale? Y para terminar, vamos a ver un par de cosas de ortografía, ¿vale? Hay que tener en cuenta que si el verbo termina en vocal más una y, ¿vale? Si termina en vocal más y, por ejemplo, el verbo play, no pasa nada, es decir, nosotros ponemos la ed y nos queda igual. Pero si el verbo termina en consonante y luego de la consonante está la y griega, hay que cambiar la i por una i latina, una e y una d, ¿vale? La y nos va a cambiar por una i latina. Es decir, por ejemplo, si tenemos el verbo study, que termina en consonante y, lo que hacemos al hacer el pasado es cambiarlo y nos quedaría studied, ¿vale? Quitaríamos esta i y pondríamos esta otra. Luego, si el verbo, da igual lo largo que sea, si termina en consonante, vocal, consonante, ¿vale? Mirando desde el final del verbo, desde el final de las letras, normalmente nos va a doblar la última consonante, ¿vale? Hay que estar al caso. Por ejemplo, si tenemos el verbo stop, si nosotros miramos por el final, tenemos consonante, la P, vocal, la O y consonante, la T. Por lo tanto, si añadimos la ed, lo que tenemos que hacer es poner una doble P, ¿vale? Simplemente, ya que nos cumple esto de consonante, vocal, consonante, ¿vale? Siempre que nos cumpla esto, haremos la doble consonante del final. Por ejemplo, si tenemos rain, ¿vale? Aquí vemos que no nos cumple esto, tenemos consonante, vocal, vocal, consonante, por lo tanto, cuando hiciéramos, por ejemplo, el pasado, pues aquí no nos doblaría la última consonante, ¿vale? Vemos esto del pasado y en el próximo vídeo vamos a ver un listado de verbos, ¿vale? La mayoría de verbos, los que utilizamos más, y iremos viendo cómo se hace el pasado de los verbos irregulares.